Boom. Empezamos. Escucha, bro, dicen que hay libertad, pero es ilegal lo que esté fuera de su control. Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas al podcast La Mecha. En esta ocasión nos traemos un episodio como tal, sino una entrevista que le realizamos al exteniente Segura. Desde aquí queremos agradecerle enormemente su disponibilidad y su colaboración para hacer posible esta entrevista. Comentaros, por otro lado, que la entrevista se grabó hace varios meses, por lo que puede ser que escuchéis algún dato o algún acontecimiento ligeramente desfasado. Desde aquí pedimos disculpas por haber tardado tanto en ponerla a disposición de todo el mundo y, bueno, pues para que se entienda un poco esas cosillas. En esta entrevista el exteniente Segura nos habla sobre todo, bueno, nos da una buena visión de lo que es realmente hoy en día el ejército español, que no es más que, bueno, un pozo de corrupción y de fascismo, totalmente antidemocrático, lacayo de la OTAN al servicio de Estados Unidos. Precisamente también nos cuenta mucho lo que nos supone ser parte de la OTAN. Nos habla bastante también de, bueno, de la censura, de la falta de libertad en los medios de comunicación, de la imposición de un discurso único, de la guerra también, por supuesto, de Rusia contra la OTAN en Ucrania y de las implicaciones que está teniendo. Y la verdad es que es un repaso bastante interesante a una esfera a la que habitualmente no le hacemos tanto caso. Y además, antes de dejaros con la entrevista, queremos informaros de que próximamente estará disponible el nuevo capítulo del podcast con motivo del segundo aniversario de la guerra de la OTAN y Rusia en Ucrania. Y bueno, va a ser muy interesante, os animamos a que estéis pendientes y a que lo escuchéis cuando esté disponible. Así que nada, os dejamos con la entrevista. Bueno, pues muchas gracias por prestarte a esta entrevista. A vosotros. Luis, para modo introductorio, pues estamos hoy con Luis Gonzalo Segura, teniente del Ejército de Tierra, que fuiste expulsado después de denunciar una serie de corruptelas y de malas prácticas que viste dentro del ejército. Y un poco queríamos empezar, para quien no conozca tu caso muy a fondo, pues si quieres un poco contar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que viste, lo que denunciaste y todo lo que ha pasado después. Tuviste varias huelgas de hambre. Efectivamente, sí. Bueno, yo era militar, llegué al grado de teniente oficial del ejército y bueno, tras muchos años también de estar chocando con el sistema, pues denuncié una serie de abusos, de acosos, de negligencias, porque se podría pensar que era un poco lo que yo viví. Yo viví unos episodios de corrupción salvaje, pero cuando lees los libros o lees las denuncias, esto va mucho más allá de eso, ¿no? Al final no es que denuncie que en mi cuartel hay corrupción, que evidentemente la había, sino que la corrupción era generalizada, que los actos de abuso eran generalizados, que las negligencias por las cuales mueren muchos militares cada año pues son generalizadas también. Entonces, bueno, pues al final era denunciar que el sistema no funcionaba, ¿no? Que el ejército se trata de un sistema fallido y como tal, obviamente, el ejército no puede ser un sistema fallido si nuestra sociedad no es también un sistema fallido, ¿no? Porque muchas veces hay quien pretende criticar el ejército en el sentido de no funciona, sí, pero no funciona por algo, porque este ejército en Suecia evidentemente tendría un choque tan salvaje con el sistema que o el ejército acaba con él o la sociedad acaba con él. En España no hay ese choque. De hecho, hemos visto como ahora Margarita Robles ha entrado como ministra de Defensa en los últimos 5 años y no ha habido ningún tipo de cambio con respecto a María Dolores de Cospedal. Son esencialmente lo mismo, lo único que ha habido son matices. Entonces, al final lo que nos encontramos es en un país en el que no hay cambios, solo hay matices. Gobierna el PP, bueno, pues tenemos una serie de imposiciones, una serie de medidas gubernamentales. Gobierna el PSOE y tenemos las mismas con unos pequeños matices. Eso es lo único que cambia. ¿Y podrías ponernos algunos ejemplos de esas corrupciones que tú ves sistémicas en el ejército, o incluso que, por ejemplo, eso no es tan conocido, esas negligencias que provocan incluso la muerte
de muchos militares. Sí, por supuesto, yo la renuncié en Aparte de las típicas como el Jack y tal. Por supuesto, sí. Yo la renuncié en el juzgado, y lo sorprendente de todo esto es que no solo denuncié todo lo que había ocurrido, sino que además les dije que tenía un disco duro con toda la información, y que además, pues, por cubrirme las espaldas, había hecho grabaciones de hasta 400 horas. Es decir, que para asegurarme que nadie me pudiera denunciar. Estaba todo absolutamente corroborado. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente el juzgado decidió archivar el caso sin ni siquiera pedirme el disco duro. O sea, este es el nivel de la justicia militar, ¿no? Una justicia de militares para militares. Ese es otro de los grandes problemas que hay en el mundo militar. Pero aparte de estas corruptelas que yo viví en primera persona, el problema del ejército, como el de España, es que es un sistema absolutamente fallido, donde la impunidad, vemos que, sobre todo para las élites, ¿no?, hay un nivel de impunidad absolutamente salvaje. Un caso, por ejemplo, que me parece paradigmático, que demuestra hasta qué punto existe impunidad dentro del ejército, es el caso de un capitán que agredió sexualmente a 28 alumnas militares, 28 alumnas militares, todas jóvenes, 18 o 20 años, es decir, como si estuviera ocurrido en una universidad, porque en el fondo era un centro de formación militar. Le condenaron por ello, teniendo en cuenta que normalmente la tasa de condenas es del 5%, es decir, solo se cree a una mujer de cada 20 que denuncian, y las demás, imaginad, a las que no se cree, pues sufren una serie de represalias terribles y acaban fuera del sistema. Bien, pues este capitán le condenaron, le ascendieron durante el proceso, el mismo día que entró en prisión le dieron una medalla, y cuando salió de prisión se incorporó a su puesto de trabajo como si no hubiera pasado nada. Nos podemos imaginar lo que habría supuesto en una universidad, porque es el equivalente, o en un centro público de formación profesional, que un profesor hubiera agredido a 28 alumnas, le hubieran condenado por ello, y a los 2 años hubiera vuelto al centro como si no hubiera pasado nada, a seguir impartiendo clases. Y sobre todo, nos podemos imaginar el grado de humillación que debieron de sentir esas 28 alumnas, el miedo, el terror, el pánico a volver a encontrarse con este sujeto. Bueno, pues este es el nivel del ejército. Y lo que nos encontramos, o sea, es que es un nivel bastante tenebroso y que asusta solo de escucharlo. Lo que nos encontramos, sin embargo, cuando tú denuncias todos estos abusos, todas estas corruptelas, etcétera, no es, es con la impunidad de todo ello y con la persecución no de lo que tú denuncias, sino de ti como denunciante, que se te expulsa del ejército. Y bueno, si puedes contar un poco también cómo fue todo ese proceso represivo que sufres por denunciar todo lo que tú ves. Bueno, es terrible, porque a mí se me aplica, estamos hablando de España 2014, se me aplica la doctrina Pinochet. Pinochet aplicó una doctrina en Chile en los años 90, en las que consideraba que toda crítica que se hiciera, incluso hecha por periodistas, a las Fuerzas Armadas, afectaba a la moral y a la disciplina, y por lo tanto lo consideraba punible. Bien, pues esa misma doctrina es la que la cúpula militar en el año 2014 en España me aplica a mí. Es decir, no es que digan que es falso lo que yo denuncio, porque en ningún momento me acusan de que sea falso lo que yo denuncio. Evidentemente sabían por los servicios de inteligencia, porque me habían estado espiando, que esto es absolutamente salvaje, que tenía absolutamente corroborado todo. De tal manera que, como no pueden desmontar la verdad, ¿de qué me acusan? De que mis manifestaciones afectan a la disciplina. Entonces, claro, la gran pregunta es, siendo burdos, no como Ferreras, sino en otro sentido, ¿cómo puede afectar a la disciplina que yo diga que mi jefe es un chorizo, básicamente? Eso no afecta a la disciplina, afectará a mi jefe, y en todo caso a mí si estoy mintiendo, pero no afecta a la disciplina que yo diga que mi jefe es un chorizo. O lo es o no lo es. Si lo es, tendrá que pagar por ello, y si no lo es, tendré que pagar yo por ello. Pero la disciplina no se ve afectada. La disciplina se hubiera visto afectada si yo hubiera llamado a una rebelión de los militares contra la cúpula militar. Esto no pasó nunca, ni hay ninguna declaración al respecto, ¿no? Pero al final nos encontramos un poco como lo que ocurre con otras instituciones como la monarquía, por poner un ejemplo, que son intocables, ¿no? Que denunciar, pues vemos por ejemplo el caso de Pablo Hasél, que está en la cárcel por denunciar hechos probados, como que pues en este caso es un chorizo. Y nos encontramos un poco en tu caso con una respuesta parecida, ¿no? Me parece que, bueno, parece no, el ejército como pilar del régimen es intocable, tiene total impunidad para hacer y deshacer lo que le dé la gana, por muy
muy corrupto que sea, y aquí no pasa nada. Es un poco cuál es... Totalmente. Fijaros, uno de los problemas que tenemos en general en todas las democracias occidentales es que hay una serie de poderes que gozan de una impunidad, ¿no? Lo que en principio, en teoría, debe ser un sistema democrático en el que todos deben de tener las mismas posibilidades, los mismos derechos, etcétera. Al final eso se empieza a ir pervirtiendo, ¿no? Es un poco como el juego del Monopoly, en el que unos cada vez van teniendo más, otros cada vez van teniendo menos. Hace mucho tiempo que las democracias occidentales no están en la casilla de salida, si es que han llegado a estar en algún momento, que yo tengo mis dudas y al final, no sé, lees por ejemplo a Jack London a principios del siglo XX, te das cuenta de que las democracias occidentales nunca han estado en la casilla de partida. Pero bueno, si alguna vez estuvieron, que ya digo que yo por lo menos lo pongo en duda, desde luego a día de hoy no están en esa casilla de salida, ¿no? Ahí tenemos la doctrina Botín, tenemos el caso de la infanta Cristina, de Urdangarín incluso, que va a una prisión especial para él en la que él se encuentra solo, es decir, vemos como hay una serie de sujetos, por supuesto, el rey Juan Carlos y su hijo Felipe, vemos como hay una serie de sujetos que están al margen de la ley, que no están sujetos a la ley como lo estamos el resto. Y esto es evidente, aparte de las élites económicas, ¿no? Esto yo creo que es algo que salta a la vista, ¿no? Pero dicho eso, esto es en las democracias occidentales. En general, en España nos encontramos con un caso muy particular. Y es que en España hay unos ganadores o unos vencedores y unos derrotados. Entonces los vencedores de la guerra del 36, que son ni más ni menos que los aliados de Hitler y los aliados de Mussolini, son los que a día de hoy se encuentran en las élites, se encuentran en el poder, son los que gozan de esa impunidad. Al final, ¿quién es el rey? Sino el sucesor de Franco. No es otra persona, no lo podemos enmarcar en otro contexto. Al final, ¿quiénes son los militares? Los militares son los que ganaron la guerra para Franco, por supuesto, para las élites, para Hitler y para Mussolini. Es decir, al final son una serie de poderes que sienten que tienen unos privilegios por encima de los demás sencillamente porque ganaron la guerra. Y esto es algo evidente. De hecho, ese sustrato franquista, fascista, que se ve evidentemente cada vez que rascas un poco, es un sustrato que existe también en Ucrania. O sea, cuando tú vas a Ucrania te das cuenta de que los movimientos nacionales ucranianos entroncan mucho con los movimientos neonazis. Y en España ocurre exactamente igual. Por eso vemos una serie de impunidad para grupos ultraderechistas, neonazis, etcétera, que campan con total impunidad. Por poner un ejemplo, hace unos meses, después de mucho denunciar en medios, conseguí que el general Dávila, que es un general a día de hoy, que es hijo de un general franquista y nieto de un general franquista sublevado, dejara de ir a los medios de comunicación porque era un sujeto que en un libro aseveró, sin ningún tipo de cortapisa, que la destrucción de Guernica no fue provocada por los nazis, sino por los rojos, que fueron los que la quemaron. Esto es una falsedad histórica absolutamente refutada y contrastada desde hace mucho tiempo. Y este tipo estaba en los medios de comunicación, en Antena 3, en La Sexta, por supuesto, con Ana Pastor, con Iñaki López, que es vasco, con Cristina Pardo, es decir, sin ningún tipo de pudor y de vergüenza, llevaban a este tipo para analizar la guerra. ¿Qué análisis puede hacer al respecto de la guerra de Ucrania un tipo que sin ningún tipo de vergüenza afirmó una falsedad histórica de tal calibre, ¿no? Ya no se trata de que sea ultraderechista o no sea ultraderechista, sino de que es que eras completamente invalidado para cualquier análisis cuando eres capaz de sostener que Guernica e Irún y otra serie de ciudades no fueron destruidas por los nazis, sino por los rojos, ¿no? Quería, bueno, de hecho, ahora a continuación quería también profundizar un poco precisamente en todo esto del carácter del ejército como heredero del ejército del 18 de julio, pero has hablado de los medios de comunicación, también quería preguntarte un poco porque al final es toda una cloaca enorme donde todo es muy intrincada, pero donde todo está relacionado, medios de comunicación, con los partidos, con el sistema judicial, con el ejército, etcétera. Y yo creo también el poder mediático forma parte de todo el engranaje represivo. Y también quería preguntarte por tú cómo lo has visto, porque tú lo has vivido de cerca también, aparte de la expulsión del ejército y a todo lo que te expones, y etcétera. Yo recuerdo que al principio como que parece que se te lleva a ti, te dejan un poquito, te abren las puertas de ciertos medios de comunicación de los que luego te expulsan. Efectivamente. Y además hemos visto su vinculación con Villarejo y todo eso, entonces un poquito para que nos contaras también. Totalmente, esto es algo que
que está en el día a día. Además, inicialmente, claro, yo entro en un contexto 2014 en el que hay un gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y hay medios de pseudoizquierda, tipo La Sexta, Público, el diario.es, que claro, creen que soy un buen ariete en ese momento, porque todo lo que sea criticar al ejército es criticar al gobierno del Partido Popular. Bien, yo no tengo ningún problema porque evidentemente para mí el gobierno del Partido Popular es responsable de lo que pasa dentro del ejército. ¿Dónde nos encontramos el punto de inflexión? En el año 2018. En el año 2018 llega el PSOE al gobierno. Y claro, todas esas críticas ya no son válidas. Entonces, de repente, donde cuando yo iba a Julia Otero no habría ningún problema en hablar de un tema que estuviera contrastado, etcétera, de repente yo me planto en el programa de Julia Otero y le digo, mira, he sacado un libro sobre el acoso sexual a la mujer en el ejército, con casos documentados, y además hay un dato que no se ha comentado todavía en medios de comunicación, que después de analizar todos los casos, y es que la tasa de acoso dentro del ejército español es entre 4 y 8 veces superior a la sociedad civil, porque son datos que ofrece el Ministerio de Defensa comparándolos con los datos que ofrece el Ministerio del Interior, es decir, que está todo inventado, no hay nada. Después de analizarlos, las tasas dan lo que dan. Y de repente, claro, donde Julia Otero dicen, no, pues si quieres que venga una chica a contar que la han agredido, pero no, no hace falta que venga. Digo, vamos a ver, siempre el formato es el siguiente, son 30 minutos en los que durante más o menos 15 minutos se da la explicación del caso particular, y después hay otros 15 minutos en los que ese caso particular se contextualiza. ¿Por qué? Porque que salga una chica explicando que la han acosado sexualmente, por supuesto, es muy importante, pero eso hay que ponerlo en contexto. ¿Porque qué es? Es una entre 125.000, su caso es uno más. ¿Cuántas tasas de mujeres denuncian acoso dentro del ejército y son creídas? ¿Cuántos militares son condenados por este tipo de denuncias? Es decir, a esto hay que contextualizarlo, ¿no? Bien, pues de repente eso ya no se puede hacer. Y claro, evidentemente yo protesto y digo, mira, esto es una vergüenza, ¿esto qué pasa? Que ahora ya no se puede hablar de este tema. Y la responsable con la que yo hablo me llama y me dice, bueno, no, mira, pero puedes venir y no cuentas esto, pero puedes hablar durante 2 o 3 minutos del libro que acabas de publicar. Y es como, mira, te estás confundiendo. O sea, yo no quiero vender libros. Evidentemente sí quiero vender libros. Cuanto más libros venda, mejor, porque a más gente va a llegar la denuncia. Y además se trata de una editorial como Chacal, que da voz a muchísimos otras denuncias, con lo cual creo que eso fortalece al final el sistema, nos beneficia a todos, ¿no? Pero no, este no es el sentido. O sea, yo no quiero salir a la radio con Julia Otero y hablar 3 minutos del libro que he publicado. Yo quiero aprovechar el libro para denunciar algo que está pasando dentro del ejército. De repente esa puerta está cerrada. De repente el diario.es, que tenía 2 periodistas analizando todo lo que pasaba en defensa, destina a esos 2 periodistas a otras secciones y deja de tener periodistas en defensa. Y ya lo único que saca son lo que publica Europa Press, lo que publica EFE y alguna cosa suelta. Deja de investigar lo que pasa en el ejército. ¿Por qué? Porque ahora está Margarita Robles, que es muy amiguita de Julia Otero, que es muy amiguita de La Sexta, que es muy amiguita del diario.es, y claro, ya se acabó lo que pasaba del ejército. Entonces, claro, si ahora preguntamos a los ciudadanos qué es lo que ha pasado en el ejército en los últimos 5 años, te dirán que no tienen ni idea, porque se ha cortado ese flujo. La derecha no te va a informar sobre lo que pasa en el ejército, porque estructuralmente no lo haría nunca, y la izquierda, como ya no gobierna el PP, pues tampoco lo va a hacer. Bien, ese es el contexto, es decir, a mí se me usó durante una serie de años como ariete. Evidentemente, como yo no estoy aquí, y lo he dicho 1000 veces, para salir más o menos en televisión, sino para denunciar una situación y que cambie, a mí me da lo mismo salir en televisión o no, si eso no significa algo. Es decir, ¿para qué quiero yo salir en televisión? Esto es algo que se lo he dicho a los de TV3, se lo he dicho a los de, por supuesto, a Julia Otero, a cualquiera. De hecho, es más, a mí en público, para que veamos cómo están los medios de comunicación, evidentemente, uno de los pilares básicos de mi denuncia, desde el principio, han sido los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en el ejército no se podría vivir la situación que se vive sin los medios de comunicación no lo denunciarán. No. Es decir, evidentemente hay una complicidad de los medios de comunicación, sobre todo porque no suelen informar de lo que pasa y cuando informan lo hacen de forma descontextualizada. Voy a poner un ejemplo. En los últimos 30 años se han caído
entre comillas, muchos aviones y han muerto pilotos. Cada vez que se cae un avión y muere un piloto, te ponen una noticia, ha caído un avión y se ha muerto un piloto. Vaya, qué desgracia. A los 6 meses te vuelven a contar lo mismo. A los 6 meses lo mismo, pero nadie te dice, oye, en los últimos 6 meses ha habido 3 accidentes, han muerto 5 pilotos, aquí está pasando algo, ¿no? No, sencillamente te lo dan. Nos podemos imaginar ante el absoluto tsunami de noticias que recibimos, los ciudadanos que lean esto, el que lo lea, le va a pasar desapercibido, anda, pues qué desgracia, se ha caído un avión, tal, bueno, pues ya está. ¿Qué me estás contando con esto? Nada, un suceso. Pero es que no es un suceso, es decir, no es un evento, es un problema, pero del problema no se informa, porque no se da contexto. Y ese es uno de los grandes problemas. Y de público, yo dejo de colaborar con público porque no me permiten hablar de otros medios. Y es como, perdona, ¿qué pasa? Que no puedo hablar de otros medios. Y en un momento dado, cuando yo quería o quise que se diera información sobre un medio de comunicación, me dijeron, bueno, es que perro no come perro. Y es como, bueno, entonces, claro, si los medios de comunicación son los que tienen que denunciar al sistema y están exactamente igual de corruptos que el sistema y nadie denuncia a los medios de comunicación, porque si denuncias a los medios de comunicación, son los medios de comunicación los que tienen que publicitar tu libro para que eso salga o tienen que publicitar lo que tú denuncias para que salga, al final, ¿cuál es la solución? Ninguna. Nos encontramos entonces con que al final, más allá de pequeños intereses partidistas, el ejército es una institución intocable, como puede ser la Iglesia, la monarquía o la judicatura. Y quería preguntarte un poco por qué crees que sucede esto. Es decir, al fin y al cabo el ejército está reconocido en la Constitución, además en el artículo 8, creo que es muy al principio, como el garante de la integridad del Estado, etc. Luego, ¿cuál es el papel que juega el ejército en todo el entramado estatal y sistémico para que sea tan intocable? Bueno, a día de hoy, cuidado, a día de hoy no es un elemento clave para sostener el sistema. Quiero decir, hace 40 años era un elemento clave. Sin el ejército el sistema no se podía sostener. Esto era evidente porque había unos movimientos de lucha y unos movimientos reivindicativos que a día de hoy no hay. Esto no lo podemos olvidar. Pensemos, por ejemplo, en los movimientos que hubo a finales de los 70, no en España, en toda Europa en contra de la reacción norteamericana a la invasión soviética de Afganistán. Pensemos en los movimientos que ha habido en los últimos 2 años en contra de la reacción norteamericana a la invasión rusa de Ucrania. No hay comparación. Es decir, al final esos movimientos que estaban muy alimentados por la Unión Soviética han desaparecido. Es decir, una vez que cae la Unión Soviética, cae la financiación de una gran parte de esos movimientos y lo que vemos es una Europa en la que esos movimientos de izquierda, de contrapeso, porque al final eran movimientos de contrapeso a la democracia, desaparecen o quedan completamente marginalizados y ese hueco es ocupado por la extrema derecha. Eso es lo que hemos vivido y esto es algo muy evidente, ¿no? De hecho, la extrema derecha pasa de ser aliada del sistema para combatir estos movimientos a ser, de alguna forma, oposición al sistema. Ese es uno de los cambios fundamentales. Nosotros pensamos en cómo actuaba la ultraderecha española a finales de los 70 y básicamente actuaba para sostener el sistema. A día de hoy no es que actúe para derrocarlo, pero evidentemente quiere entrar en las instituciones, su papel empieza a ser diferente, ¿no? Pero ¿no crees que si, por ejemplo, si se diera un auge precisamente de estos movimientos de izquierda, de protesta, el ejército volvería a cobrar un auge que supusiera que con los medios represivos habituales, como la policía... Totalmente, eso que nadie lo dude. Es decir, el día que el ejército, que es completamente ultraderechista y está completamente perdido por la izquierda española, y además considera a la izquierda, a los movimientos nacionalistas catalano-vasco, los considera como enemigos, los tiene claramente en la diana, desde luego no van a tener ningún problema en actuar, como no tuvo ningún problema en actuar el ejército de Pinochet en Chile hace unos años cuando hubo revueltas populares. Eso por supuesto, es decir, que el ejército es de alguna forma una reserva de la policía y la Guardia Civil para actuar en un momento dado contra la ciudadanía, eso no me cabe la menor duda. Que a día de hoy eso no es necesario y que no son sostén del sistema, sino más bien una reserva estratégica del sistema, porque de eso ya se encargan los batallones mediáticos, de eso ya se encargan a Rosa Quintana, de eso ya se encargan El País, El Mundo, La Razón, incluso diarios como el diario.es, que puede parecer muy progresista, al final se encargan
claramente de narcotizar al ciudadano. Entonces ya no hace falta que le pegues un tiro en la nuca si le puedes narcotizar todos los días, ¿no? De hecho, has mencionado precisamente cómo el ejército está lleno de elementos pues, fascistas al final y que además no nos cansamos de que salgan noticias de vídeos de cantando Claro. al sol y cosas así. Y quería también un poco ahondar, si puedes ahondar un poquito en esto, en la pervivencia tan arraigada del fascismo en el ejército y la vinculación con la fuerza de transición, porque al fin y al cabo, como todo lo demás, aquí no cambió nada. Se acostaron fascistas y se levantaron demócratas, como les suele decir, pero el ejército que se había sublevado el 18 de julio, todas esas esferas, todos esos generales y todos esos torturadores y tal, siguieron sin ningún tipo de depuración y es un poco la causa de que hoy en día esté lleno de elementos ultraderechistas. Totalmente. Fíjate, yo publico un libro en el año 2020 que es El ejército de Vox, que es un libro que habla sobre la ultraderecha en el ejército militar con pruebas. Es decir, analizo todas las secciones electorales en las que hay cuarteles en España, todas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Evidentemente, tenemos una demostración cuantitativa. Ya no es una opinión, ya no son vídeos, ya no son episodios ultraderechistas de generales que los hay por decenas documentados. No, no. Ya estamos hablando de algo cuantitativo, que te demuestra que dentro de las Fuerzas Armadas tenemos un problema en cuanto a una clara desviación ultraderechista. Ese libro tenía que haber sido un escándalo. No ha sido ningún escándalo. Hace solo un mes, en el diario El País, se publica como si fuera un suceso más, una noticia muy elemental en la que ponen en relación los estudios que ha realizado el CIS cuando realiza estudios en cuanto sociológicos, ya sea para votación o para otras cuestiones, como el 38% de los militares, guardias civiles y policías son votantes de Vox. El 38%. Evidentemente tenemos un problema cuando Vox a día de hoy representa un 10, un 12, un 15% en el mejor de los casos. Es decir, tenemos que dentro del ejército este porcentaje está duplicado o triplicado. Y además hay un problema mayor todavía que lo cuantitativo, y es que su discurso es el predominante dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Esto qué significa? ¿Los 120.000 militares de las Fuerzas Armadas o 130.000 son ultraderechistas? No. Pero el discurso predominante de la institución es ultraderechista. Yo siempre pongo el mismo caso, y es un caso para mí paradigmático. Dentro del chat, aquel famoso de la Policía Municipal, en la que hablan de quemar a Carmena en un horno crematorio y tal y cual, todas estas barbaridades que se dicen, participan, creo que hay 100, 110, 115 policías. ¿Participan los 115 de aquello? No. O sea, son unos pocos los que dirigen. Pero, ¿por qué tenemos constancia de que se trata del discurso predominante? Porque allí permanece todo el mundo con total normalidad. Incluso al que no le parece bien, pues lo lee y continúa. Ahora imaginemos que alguien hubiera puesto en ese chat: hay que quemar a Juan Carlos en un horno crematorio. ¿Qué habría pasado? Pues allí habría empezado a desaparecer todo el mundo del chat, porque todo el mundo habría tenido claro que eso iba a tener unas consecuencias. Cuando hay un policía que pone en un chat que hay que quemar en un horno crematorio a Carmena, todos saben que eso no tiene ninguna consecuencia y saben que es el discurso predominante dentro de la Policía Municipal. Quería ahora hablar un poquito de todo lo que has mencionado antes, de que el ejército supone como una reserva un poco para cuando las cosas se pongan más duras. Totalmente. Y sí que creo que últimamente, en los últimos años, hemos visto como un auge de la militarización. Totalmente. Desde la pandemia, donde pues querían matar el virus a cañonazos, Totalmente. parece ser, que sacaron a las tropas a la calle, obviamente con el estallido de la guerra, y un poquito cuál es tu visión y qué puede suponer todo esto. Bueno, eso puede suponer escenas que yo espero que no se produzcan. Vuelvo a acordarme de Chile. Es decir, en Chile, cuando hay unas revueltas populares y el Estado necesita del ejército, tira de él. ¿Qué es lo que ocurre? Que se encuentran con el Estado de Pinochet, porque claro, la Constitución era de Pinochet, la sociedad es de Pinochet y el Estado es y el ejército es el de Pinochet. Cuando sale ese ejército de Pinochet, lo que hay no solo son asesinatos, no solo es violencia, sino que hay agresiones sexuales, violaciones, todo tipo de episodios que nos podamos imaginar. Es decir, es una horda de tipos absolutamente impunes que además se sienten legitimados para, de alguna forma, ajustar cuentas con el enemigo. Pensemos en todos esos militares
que en los últimos años, en diferentes chats, en Facebook, en redes sociales, han dicho que irían a Cataluña gratis. Es decir, tienen ganas de ir a Cataluña, tienen ganas de coger a los rojos y ajustar cuentas con ellos, porque hay unas cuentas pendientes que ellos sienten, ¿no? unos agravios que ellos sienten. Esas hordas en la calle, en una situación de conflictividad, con plena justificación de esa clase media ciudadana que quiere estar protegida, que no existe, pero bueno, que sienten que quieren estar protegidos y que sienten que esas personas que denuncian, pues lejos de ser los que les están en el fondo ayudando, pues son sus enemigos, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, es como si soltáramos a unos antidisturbios en una situación de conflictividad. Esa gente es muy peligrosa, nadie se da cuenta o nadie reflexiona de lo peligroso que es tener a esos tipos ahí, y esperemos que no pase nunca nada. Pero desde luego el día que pase, ¿qué podemos imaginar? Voy a poner un ejemplo, Pérez de los Cobos, que todos tenemos un poco en mente. Ese tipo que es el jefe del dispositivo policial en Cataluña en octubre, el 1 de octubre, el famoso 1 de octubre, ese tipo, guardia civil, había sido un tipo que no le condenaron por torturas en los años 90 de milagro, en el caso de Kepa Urra, y bueno, más que de milagro, pues porque los juzgados españoles son como son. Ese tipo es un ultraderechista, entonces ese tipo no tuvo ningún problema en soltar a la policía contra la ciudadanía y que allí pasara lo que hubiera pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que las imágenes se empiezan a reproducir y en un momento dado le llaman y le dicen, oye, ¿estás loco? ¿O esto qué significa? Déjalo ya. Pero ahí no hubo ningún problema. En esos días se estaba hablando claramente de un despliegue militar y se estuvo barajando. No aconteció, pero se estuvo barajando. ¿Cómo se imaginan los catalanes que les iban a tratar el ejército si se hubiera desplegado allí? ¿Cómo nos podemos imaginar que en una situación de crisis económica en la que la izquierda salga a la calle nos va a tratar el ejército? ¿Qué creemos? ¿Que se van a poner de nuestro lado? ¿Que esto va a ser la revolución de los claveles? No va a ser así. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hace mucho tiempo que la izquierda no tiene un programa militar. Quería también preguntarte por es solamente un ejemplo de todo esto, pero hace 1 año y medio, 2, a la sombra de todo lo de la guerra de Ucrania y tal, se creó el Foro contra la Desinformación, que está dirigido además por un general del ejército y tal, y creo que es como un ejemplo perfecto de cómo un poquito, según las cosas, la crisis va recrudeciendo, cada vez más esferas pasan a estar, cuando el Estado lo necesita, las pone en manos de militares, incluso pues esta agencia pura y dura de censura, pura y dura, y qué es lo que se supone, o por ejemplo, cómo vemos que el aumento del gasto militar, el papel que puede jugar el CNI en todo esto que tú comentas también, porque al final es una rama de la que nunca se habla, pero que es una rama militar también. Efectivamente. Pues es curioso, ¿no? Todo esto lo analizo un poco en el último libro que he publicado, La trampa ucraniana, y cómo se nos está engañando para gastar más. Es decir, es evidente que más allá del posicionamiento, que es un poco lo que reflejo en el libro, ¿no? Podemos tener un posicionamiento geopolítico con Rusia en un sentido u un otro. Es decir, podemos entender que nos tenemos que llevar bien con Rusia, o podemos entender que a Rusia hay que masacrarla y terminar con ella. ¿Me parece muy bien? No me parece muy bien. Yo, por supuesto, no soy partidario y creo que se puede tener una relación de amistad con Rusia y con el resto de los países. Pero más allá de esta cuestión, lo más preocupante es el engaño. Quiero decir, Europa gasta 3 veces más en armamento al año que Rusia. Es decir, no necesitamos gastar más para machacar a Rusia. Es decir, no es necesario. ¿Por qué entonces estamos gastando más? Porque una de las primeras medidas que se anuncian son la de Alemania de gastar más de 100.000 millones en modernizar su ejército. Polonia aumenta su presupuesto militar. España anuncia que va a duplicar el gasto militar. ¿Por qué? Sencillamente porque Europa es vasalla de Estados Unidos y una forma de tributar al imperio es pagarle impuestos. ¿Cómo pagamos los impuestos? Gastando en armas. ¿Realmente Europa necesita todo ese gasto militar? No. Voy a poner un ejemplo. El gasto militar europeo es equivalente al chino. Y ahora la gran pregunta es, ¿tenemos el mismo peso geopolítico que China en el mundo? No. Es
completamente absurdo, es completamente disparatado. La mayoría del gasto español es absolutamente innecesario. Y no quiero decir con esto que no haya que gastar dinero, pero evidentemente en Europa tenemos 100.000 militares más que los norteamericanos. ¿De verdad necesita Europa tener 100.000 militares más que los norteamericanos? ¿De verdad, teniendo más de 100.000 militares más que los norteamericanos, necesitamos que los norteamericanos vengan aquí a ayudarnos contra Rusia? Pero si nuestro ejército es un 50% mayor que el de Rusia, si gastamos 3 veces más que ellos, ¿de verdad necesitamos gastar más en armas? No. Si en el único apartado, en términos militares, en los que nos podemos sentir inferiores a Rusia, es en el apartado nuclear. Con lo cual, ¿para qué necesitamos gastar más? No necesitamos gastar más, es un engaño, es una forma de engañarnos. Todo esto en un periodo en el que no lo olvidemos. Hay más de 20 millones de niños pobres en Europa. No son cifras mías, son cifras de la Unión Europea. En España, más de 2 millones de niños pobres. En total, más de 11 millones de personas en hogares. Hace 2 días se ha anunciado un gasto de 320 millones o 315 millones de euros en 4x4, o en vehículos blindados militares. No necesitamos todo ese gasto, porque no necesitamos todo el ejército que tenemos. Nos bastaría con mucho menos. Con lo cual, evidentemente, todo esto forma parte de un gran engaño del cual se lucra una industria armamentística en la cual la mayoría del dinero, evidentemente, va a las élites occidentales. Y este es el único sentido que tiene el gasto militar en Europa, porque si todavía dijéramos, bueno, estamos gastando dinero en Europa porque es una forma de tener voz en el mundo y de tomar decisiones, pues bueno, se puede estar de acuerdo o se puede estar en contra, pero entraría dentro de lo justificable. Ahora, es que ni siquiera estamos gastando para eso. Si Europa es vasalla de Estados Unidos, o sea, es todo completamente absurdo. El engaño es absolutamente surrealista. Te iba a preguntar después, además, de hecho, por todo este tema de la importancia de la industria armamentística en todo esto, en cómo se han generado gastos sociales para aumentar los militares. Totalmente. Para que nos hagamos una idea, y no lo digo yo, hay una serie de estudios ya realizados que demuestran que el gasto militar, a pesar de lo que diga Margarita Robles, que dice que el gasto social, porque genera empleo, el gasto militar genera mucho menos empleo que el gasto civil. Está demostrado que gastar 1 millón de euros en colegios, en hospitales, genera, por supuesto, mucho más empleo que gastar 1 millón de euros en carros de combate. Esto es algo absolutamente demostrado. Entre otras cosas porque una gran parte del dinero en el gasto militar va a parar a los beneficios de las grandes industrias. Esto es evidente, y más allá de esto, evidentemente, socialmente genera un enorme perjuicio. Pero es que es más, no solo este gasto es un tributo, este gasto es también una forma de sostener el vasallaje europeo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos gastando estas enormes cantidades de dinero en armas, en lugar de en gasto social, en lugar de en investigación y desarrollo, en lugar de en innovación, evidentemente es imposible que Europa alcance un nivel de progreso mayor, con lo cual estamos cercenando nuestro progreso y eso nos hace más vasallos de Estados Unidos. Al final, el gasto militar europeo del año pasado superó los 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros. Imaginemos lo que eso podría haber ayudado, no ya a los 20 millones de niños pobres, porque si esto se dice parece que es que uno es demagógico, no, lo que hubiera supuesto 200.000 millones de euros en investigación y desarrollo, en colegios, en universidades. Evidentemente, esto habría supuesto una enorme mejora para Europa. Y lo que hubieran supuesto estos 200.000 millones de euros durante 20 años, ¿qué hubieran supuesto para Europa? Pues evidentemente una posición mucho mejor, ¿no? De hecho, en esto también hay que ver un poco el papel que tiene la propia industria armamentística como lobby súper importante. Totalmente. Me viene a la cabeza el exministro de Defensa Pedro Morenés. Morenés, que tenía todos los vínculos posibles con un montón de empresas. Totalmente. Y no las famosas puertas giratorias, los vínculos de los políticos con las grandes oligarquías también están muy presentes en el ámbito de la defensa. Totalmente. Y no solo estamos hablando de Pedro Morenés. Pedro Morenés es la punta del iceberg. Hablamos de toda una cúpula militar y hablamos también de un segundo escalón de altos mandos militares. Es decir, hay muchos militares que acaban en la industria militar. Y además lo hacen única y exclusivamente por dinero. Ellos que hablan del amor a la patria, del servicio a la patria, al final son vendidos. Son individuos a los que les ponen un fajo de billetes delante y abandonan todo eso que ellos llaman patria y demás.
esa es la realidad, porque al final un coronel, un general que gana 5.000 euros al mes y que tiene una vida ya completamente asegurada en términos económicos, no necesita más. Si quiere más es absolutamente por avaricia. No hay nada más que les mueva que eso, ¿no? Entonces, al final, evidentemente, esa es una relación. Por eso también interesa a las cúpulas militares, a las élites, a la industria militar, interesa que exista ese ejército tan corrupto, tan impune, tan franquista, porque es desde luego, es un caldo de cultivo ideal para sus negocios, ¿no? Antes de pasar ya a todo el tema internacional y de tu libro y tal, quería por último un poco profundizar más precisamente en lo que te contaba también en el tema lo que te preguntan del CNI, por ejemplo. Tenemos el caso de Pablo González, Bueno, es terrible. periodista que está preso en Polonia desde hace año y medio sin ningún juicio, ni prueba ni nada, con la aquiescencia del gobierno español. Y conocimos además que es que el CNI se ha dedicado a espiarle a él y a su entorno. Los famosos vínculos del CNI con el imán de Ripoll, responsable de los atentados de la También. Barcelona. Es un poco, al final, porque es lo que te decía antes, es una rama del ejército de defensa de la que no se habla, pero de la que a lo mejor precisamente por eso es tan peligrosa y tan... no sé. Y no solo eso, sino que además es como el resto de testamentos de ese Estado franquista que a día de hoy pervive, completamente impune. Hemos visto, por saltar a otros casos a lo mejor que pueden generar menos alarma, pero que son igualmente escandalosos, lo que ha sucedido en torno al rey Juan Carlos, como de alguna forma entregaban dinero a sus amantes o amantes. Todo esto es absolutamente vergonzoso, es decir, unos servicios de inteligencia funcionando realmente como parte de un entramado absolutamente mafioso. No lo podemos considerar de otra forma, ¿no? Entregando dinero para que alguien no hable. Esa famosa visita del jefe de los servicios de inteligencia a Londres con una examante del rey Juan Carlos para intentar que no hablara. Esto es absolutamente, para mí, paradigmático de lo que son los servicios de inteligencia. Es decir, esos servicios de inteligencia se desprestigian a sí mismos y demuestran su naturaleza mafiosa cuando son capaces de hacer eso. Y si son capaces de hacer eso, son capaces de hacer cualquier cosa. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Si son capaces de servir a un rey corrupto y de tapar sus corruptelas, ¿qué no son capaces de hacer esos servicios de inteligencia? Evidentemente, lo que les manden, lo que les pidan, no van a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque el mal, la perversión, ya la tienen dentro. En el momento en el que tú eres una institución o formas parte de una institución que no tiene principios ni valores, pues eres capaz de romperla en cualquier momento. Y además, algo que es más preocupante en otros casos, o en el caso que a lo mejor en el que tú puedes enfocar más, ¿no? En el seguimiento de activistas, la eliminación en un momento dado de activistas, si fuera el caso, es que en ese caso todavía se sentirían más justificados, porque al final el tipo de los servicios de inteligencia que va a entregarle unos millones a un amante o examante del rey, pues hasta ese tipo y en ese momento pues hace lo que le mandan, pero se sentirá de alguna forma incómodo o es algo que hubiera deseado no hacer, ¿no? Bien, o que a lo mejor si lo hace a cambio de que le van a dar una prebenda, pero no sale de su propia naturaleza. Sin embargo, a estos tipos que también, al venir del ejército, y ojo, no solo del ejército, sino que los civiles que hay en muchos casos son hijos de coroneles, de generales, de militares, es decir, que vienen de un entorno claramente ultraderechista, se sentirían muy legitimados si el día de mañana les dicen, bueno, como les han dicho, que hay que espiar a los políticos catalanes, que hay que espiar, pues a lo mejor a los movimientos populares o que hay que tomar la decisión de eliminarlos. ¿Cuál sería la respuesta a estos servicios de inteligencia? No vamos a eliminarlos porque esto va contra el derecho internacional, contra los derechos humanos y no está bien. No me los imagino. Es decir, yo si lo proyecto esto a 10 años, en un contexto de crisis económica, en un contexto de ascenso, no lo olvidemos, de ultraderecha, yo no me lo imagino. Imaginemos, por ejemplo, este ejército español, no ahora, dentro de 10 años, con un contexto en el que la ultraderecha se ha hecho con el poder en la mayor parte de Europa. Imaginemos que aquí hay un gobierno de izquierdas. No hablo de un gobierno del PSOE, hablo de un gobierno de izquierdas, de verdad. ¿No se sentiría ese ejército legitimado a dar un golpe de Estado? ¿Cuál sería la reacción del resto de Europa ante un golpe de Estado en España para derrocar a un gobierno de izquierdas si el resto de Europa es ultraderechista?
pues yo entiendo que no lo enmarcarían en un golpe de Estado, lo enmarcarían en un golpe por la democracia, en un golpe para recuperar la democracia. Esto pasaría. Si alguien se cree que no, si alguien se cree que lo que pasó en Chile en el 73 no puede volver a pasar, no se da cuenta de lo equivocado que puede llegar a estar. Bueno, y al fin y al cabo no hace falta irse a Chile. Aquí hemos tenido Sí. guerra sucia y terrorismo de Estado Totalmente. hasta hoy prácticamente, precisamente por tener un ejército que tiene un componente político de sustentación del régimen, de una oligarquía, de unas estructuras, Totalmente. contra un enemigo político claramente que es claro. Totalmente. No olvidemos que, fijaros, hace solo unos años, Margarita Robles, ministra de Defensa, justificaba los GAL. Justificaba el terrorismo de Estado. Esto es de una gravedad extrema. Es decir, justificaba que al enemigo político se le pudiera asesinar, se le pudiera torturar, se le pudiera secuestrar. Esto es gravísimo. Quería meterme ahora ya así en la segunda parte. Has publicado recientemente un libro, La trampa ucraniana, en la editorial Acal, en la que precisamente un poco desmontas todo el mensaje único, porque al fin y al cabo es evidente, como parte de la estrategia de guerra, el Totalmente. bombardeo, la censura, la propaganda de guerra a la que estamos sometidos diariamente, ¿no? Y quería preguntarte tu opinión sobre todo esto y sobre todo porque hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención desde el principio, desde el inicio del conflicto, y es que en Europa, mientras todos los políticos han cerrado filas y se han lanzado como kamikazes contra Rusia y hay que destrozarla y es el gran enemigo, se han escuchado, sin embargo, muchas voces entre militares de muchos países europeos y militares de alto rango también, que oponiéndose al conflicto contra Rusia e incluso apoyando más o menos, decir, no es que lo que Rusia está pidiendo, las garantías de seguridad que Rusia está pidiendo son cabales y habría que escucharlas y sentarnos a... Totalmente. A ver, yo en cuanto a Rusia tengo una opinión clara, es decir, a mí me parece que la invasión militar de Ucrania es absolutamente injustificable. Por supuesto, estoy convencido de que se han cometido muchísimos crímenes de guerra, esto no tengo la menor duda, pero dicho esto hay que contextualizarlo. Es decir, esa invasión militar se produce porque hay una expansión de una organización militar que es la OTAN, que no es una organización pacífica, es una organización militar, no lo olvidemos, que se expande hasta las fronteras de Ucrania. A partir de ahí podemos tomar una decisión de qué es lo que queremos hacer, es lo que siempre he dicho. Al ciudadano le podemos decir, mirad, queremos enfrentarnos a Rusia porque nos interesa derrotar a Rusia, debilitar a Rusia, porque estamos en una confrontación geopolítica con China. Bien, se puede estar de acuerdo, no, yo no estoy de acuerdo, pero se puede estar, al menos esta versión es absolutamente veraz. Lo que no se nos puede decir es que en Ucrania estamos luchando o hay una batalla entre las democracias y las autocracias, cuando Ucrania no es una democracia ni se le acerca, no lo digo yo. Lo dice la propia Comisión Europea. Hace 2 días ha emitido un informe diciendo que Ucrania no cumple con las garantías democráticas para entrar en la Unión Europea. Es decir, no es que yo diga que Ucrania no es una democracia, es que lo dice la Comisión Europea y es que es evidente que no es una democracia. Entonces ahí no hay una lucha entre la democracia y las autocracias, no hay una lucha entre los buenos que somos nosotros, los occidentales, y los malos que son los rusos. Es que esto no es así. Entonces yo, ¿contra qué estoy sobre todo? Contra engañar a la ciudadanía. No podemos seguir engañando, no podemos seguir sosteniendo falsedades que además no tienen ningún tipo de sustento. A partir de ahí podemos debatir, debatamos, tenemos que llevarnos bien o mal con Rusia, como Europa, nos interesa o no nos interesa. Debatamos sobre la realidad, que somos vasallos. Esa es la primera realidad de la que tenemos que partir, porque nos dicen, no, Europa es aliada de Occidente, de Estados Unidos. Y yo pregunto, muy bien, ¿cuántas bases militares rusas hay en China? Ninguna. ¿Cuántas bases militares chinas hay en Rusia? Ninguna. ¿Cuántas bases militares europeas hay en Estados Unidos? Ninguna. ¿Cuántas bases militares norteamericanas hay en Europa? Ya está respondido. Es decir, ¿nosotros somos aliados de Estados Unidos o somos vasallos? Somos vasallos. Primer punto que tenemos que aceptar. Es decir, aquí hay una serie de hechos demostrados que tenemos que aceptar. Primer punto es que somos vasallos de Estados Unidos. Segundo punto es que no necesitamos gastar más en armamento para enfrentarnos a Rusia. ¿Por qué? Porque ya gastamos el triple que Rusia. Y tercera cuestión, a partir de ahí debatamos. ¿Tenemos que llevarnos bien con Rusia, sí o no? ¿Tenemos que seguir siendo vasallos de Estados Unidos, sí o no? Y ahí entra la libertad de expresión, ahí entran todas las versiones, pero lo que no se nos puede decir es que estamos luchando por la democracia en Ucrania,
Claro, luchamos por la democracia en Ucrania y en el Sáhara, ¿por qué luchamos? Y en Palestina, ¿por qué luchamos? En Yemen, también luchamos por la democracia en Yemen. Pero por favor, esto al final, cuando hemos invadido Irak y Afganistán, ¿hemos luchado por la democracia? Claro, es que esto es absolutamente insoportable. Fijaros, en el libro parto de 3 episodios que están en la memoria colectiva de todos nosotros. Los juicios de Nuremberg, la esclavitud en Estados Unidos y la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica. Bien, estos 3 episodios todos los consideraríamos, o la mayoría, un ejemplo de cómo Occidente respeta los derechos humanos. Pero, si los analizamos, en Nuremberg no pagaron la mayoría de los que cometieron aquellas atrocidades. Es más, terminaron alistándose con Estados Unidos. Es decir, incluso un general nazi terminó dirigiendo la OTAN. Oiga, en Estados Unidos no se ha pagado por la esclavitud. Sí, se eliminó en su momento, pero se eliminó de forma legal, no de forma real. Es decir, allí hay una comunidad de personas que son y que han sido absolutamente oprimidas y que a día de hoy siguen siendo los desgraciados y los nadios de esa sociedad. Y es que en Sudáfrica se llegó a tal desvergüenza que se les obligaba a las víctimas a perdonar a sus verdugos. Pero oiga, ¿esto qué es? Es decir, esto son, al final, son episodios que nos demuestran hasta qué punto somos capaces de construir un relato completamente ficticio sobre unos hechos que demuestran por sí mismo que la sociedad occidental, la sociedad europea, como tal, como modelo mundial que pretendemos ser de los derechos humanos y del derecho internacional, somos un fracaso. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Y la conquista, la famosa conquista de América, es otro ejemplo. Al final, o sea, bueno, hay una cosa en la que también quería incidir, porque queda claro al final que la guerra contra Rusia no es más que una guerra que interesa a Estados Unidos, que además no son de que esté arrastrando a los europeos a ella, sino que parece que los grandes derrotados y perdedores de la guerra somos los europeos, que estamos siendo arruinados en esta guerra para beneficio de Estados Unidos, se ve con el gas, con las energías, etcétera. Y queda mencionado a China, y quería también hablar sobre ello, porque queda bastante claro también que el próximo eslabón, el próximo paso en toda esta escalada bélica es China, como Estados Unidos además está redirigiendo cada vez más su atención hacia el Indo-Pacífico, porque es el nuevo polo de interés geoestratégico, y un poco como que su intención es que los europeos me contengan a Rusia aquí, que así yo puedo centrar un poquito mis esfuerzos en China, y un poco también se está viendo todo ese arsenal también mediático, esa propaganda de guerra, y cómo China es el infierno es que un infierno, cómo se está legitimando cualquier agresión que el imperialismo estadounidense lleva a cabo contra China, y cómo además, igual que se ha usado Ucrania en el caso de Rusia, se pretende usar a Taiwán como excusa. Totalmente. Fijaros, podemos estar a favor o en contra de que China invada Taiwán. Ahora, lo que es increíble es que Estados Unidos afirme, Biden, hace escasamente unas semanas, afirmó que China amenazaba la soberanía de Estados Unidos. Claro, la gran pregunta es, ¿cómo China amenaza la soberanía de Estados Unidos? ¿Es que está colocando bases o misiles nucleares en México o en Canadá? ¿Cómo es eso? Es decir, no, evidentemente China pretende recuperar un territorio que considera que es suyo, Taiwán. Es un caso más o menos que guarda gran relación con la cuestión ucraniana. Podemos estar de acuerdo o no, pero de ahí a que Estados Unidos afirme que va a defender militarmente Taiwán, que considera que China amenaza su soberanía, la única forma de que China amenace su soberanía es porque Estados Unidos se considere el soberano del mundo. Si no, no hay otra forma de que eso ocurra, porque China no está ni cerca de Estados Unidos como para amenazar su soberanía. Con lo cual, este es un episodio que nos vuelve a sentar en la realidad en la que vivimos, una confrontación geopolítica a nivel planetario entre China y Estados Unidos. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me temo que la desgracia, porque el ser humano está condenado a repetir sus mismos errores. Pensemos en el 14. Al final, cuando en el 14 entramos, y hay ensayos maravillosos al respecto, cuando en el 14 Europa entra en conflicto en la Primera Guerra Mundial, todos los países, potencias, estaban convencidas de que iban a ganar la guerra, de que la iban a ganar más rápido. En todas sus sociedades se mantuvo exactamente igual que en la nuestra actualmente una política de discurso único, de eliminación de cualquier otro discurso y de persecución de aquellos que consideraban que la guerra era peligrosa, que había que llegar a la paz, etc. Bien, ¿qué es lo que ocurrió?
Bien, cayeron la mayoría de los imperios y Europa, o en Europa en esa guerra, no ganó nadie. No ganó nadie, ni los que ganaron. ¿Por qué? Porque apenas 2 décadas después se produjo la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿por qué se produjo? Nos vayamos al contexto geopolítico. Porque Hitler era muy malo y masacraba judíos dentro de Alemania. Eso a Gran Bretaña o Reino Unido y a Francia les importó un pimiento siempre. Es más, cuando llegan los juicios de Nuremberg, una de las bases de la resolución de los juicios de Nuremberg es, oiga, lo que pasó antes de la guerra dentro de Alemania forma parte de una cuestión alemana interna de la que no debemos entrar. Con lo cual, todas las persecuciones que se produjeron en Alemania contra los judíos quedaron al margen de los juicios de Nuremberg. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción de que los estados tienen una soberanía y una independencia que está por encima de los derechos humanos. Esto ya de por sí nos enmarca en que estamos. Pero Francia y Reino Unido, ¿por qué declaran la guerra a Alemania? ¿Porque mate judíos? ¿Porque sean nazis? No, porque invaden Polonia y entienden que puede haber más invasiones que rompan el equilibrio geopolítico y condenen a Francia y a Reino Unido a una posición menor. Cuando se produce la Primera Guerra Mundial, nos encontramos exactamente ante los mismos elementos. En la Primera Guerra Mundial hay una confrontación en Europa porque todas las potencias entienden que o bien tienen que actuar para mantener su posición o bien tienen que actuar para mejorar su posición. Bien, cuando llegamos a Ucrania nos encontramos con los mismos elementos. Aquí todo el mundo está actuando exactamente por las mismas fuerzas, porque o creen que tienen que mantener su posición o creen que tienen que intentar mejorarla. Y además, en el mismo caso, se nos está manteniendo un discurso único de vamos a ganar, de esto se va a conseguir. Por ejemplo de este discurso único. Empieza la guerra. Bueno, no pasa nada porque vamos a apretar el botón nuclear bancario y Rusia va a quedar aniquilada. No pasa nada porque vamos a poner sanciones económicas a Rusia y vamos a aplastar a Rusia. No pasa nada porque en Rusia hay movimientos ya para dar un golpe de Estado y Putin está a punto de caer. No pasa nada porque, oye, Putin está enfermo. No, Putin se está muriendo. No, Putin está muerto. Esto se ha leído. No pasa nada porque el colapso militar de Rusia es muy cercano. Se va a producir en los próximos días. No pasa nada porque va a haber una contraofensiva en primavera que va a destrozar a Rusia. No pasa nada porque les vamos a dar carros de combate Leopard y con los carros de combate Leopard se va a acabar todo. Y ahora, como todo eso no ha funcionado, no pasa nada, oye, porque ahora les vamos a dar aviones de combate y entonces sí, los ucranianos van a derrotar a Rusia. Y oiga, no pasa lo que usted dice. Al final, todo esto es un engaño. Y el problema es que en la Primera Guerra Mundial los europeos perdieron, en la Segunda Guerra Mundial los europeos perdieron y de esas dos confrontaciones mundiales surgió una Europa vasalla y en este caso pues es muy probable que los europeos vuelvan a perder o volvamos a perder. De hecho, otra gran similitud también con lo que se está viendo con China, que te decía, igual que en las anteriores guerras mundiales, los intereses, por mucho que se pintaran de grandes valores, no eran más que los intereses de una élite financiera que tenía que defender su riqueza. Totalmente. Vemos como ahora, en la última cumbre de la OTAN, que se celebró aquí en Madrid, se crea un nuevo objetivo estratégico en el cual... Sí, un concepto estratégico. Y se menciona a China como desafío sistémico, es decir, como es un eufemismo para decir el gran enemigo a batir, y ellos mismos en su propio documento, reproducido abiertamente, sin ningún tipo de disimulo, por el país, por televisión española y tal, y reconocido. Yo lo leí en el periódico y decía, no, es que China es un gran desafío sistémico, básicamente porque nos da la competencia a nuestra hegemonía global. Totalmente, sí. Que es un competidor. Que como es un competidor a la hora de hacer negocios, hay que acabar con él. Totalmente. Y sin embargo nos encontramos con un montón de gente que compra se lo traga y dice, claro, es que los chinos son unos bárbaros y hay que acabar con ellos y nos van a arrastrar hacia la barbarie de la guerra mundial por sus buenos intereses económicos. Pero no solo eso, sino que en esos conceptos estratégicos rebajan a Rusia y dicen, Rusia ya no es una amenaza. Y aún así luego nos dicen, no, pero hay que gastar más dinero. Porque Rusia sigue siendo una amenaza y es como, oye, perdona, en tus propios conceptos estratégicos estás rebajando a Rusia a un segundo nivel y estás aseverando tú mismo por escrito que Rusia ya no es una amenaza para Europa. Pero aún así nos estás pidiendo a todos los europeos que dupliquemos el gasto militar para enfrentarnos a Rusia. Y es como, oye, nos estás engañando. Y nos estás engañando por escrito. Pero no pasa nada, aquí todo tiene cabida, ¿no? Al final, fíjate, algo que es... bueno, hay muchos ejemplos que podríamos poner,
Pero uno de los ejemplos más paradigmáticos de cómo funciona Occidente, Europa, Estados Unidos, el supremacismo con el que tratamos al resto del planeta, lo encontramos en Australia. Hay una serie de territorios que llegan a un acuerdo con China para cambiar su dependencia, su vasallaje de Occidente a China. ¿Por qué? Porque China es una potencia en expansión. Entonces, ¿qué dice Australia? Australia protesta. Dice, oiga, mire, entendemos que esto afecta a la seguridad colectiva. Esto dice Australia, y a nuestra propia seguridad, porque no queremos tener bases militares chinas a 2.000 kilómetros de nuestro territorio. Y claro, uno dice, espera un momento, pero si me estás diciendo en Europa que lo de la seguridad colectiva no existe, y que lo importante es la soberanía de los países y que Ucrania tiene pleno derecho a elegir con quién quiere estar y los misiles nucleares que quiere poner en su territorio. Sí, Ucrania sí, porque me interesa a mí, pero cuidado, en el Pacífico no, porque esto va en contra de mis intereses. Y es como, mira, esto es surrealista, porque claro, o la seguridad colectiva existe o no existe, o la soberanía existe o no existe, porque claro, si tú sales como primer ministro de Australia y dices, oye, mira, es que si estos países colocan bases militares chinas, yo me siento amenazado por ellos y les lanzo una serie de advertencias sobre el riesgo que esto puede suponer, claro, la pregunta es, ¿y esto por tenerlos a 2.000 kilómetros? Claro, pero es que Rusia los tiene en su propia frontera. Es que Rusia los tiene a 500 kilómetros de su capital. Entonces, evidentemente, todo esto es una gran mentira, ¿no? Quería bajar ahora un poco más de la escala europea a lo que es más nosotros, el Estado español. Me gusta porque has usado durante toda la entrevista que dices que somos vasallos. Yo tenía apuntado la palabra lacayo, que el Estado es lacayo al final. Son sinónimos de... Y además hemos con el Estado español da igual qué gobierno esté, porque parece que lo de la OTAN es una cuestión de Estado, desde Vox hasta Podemos y PC, al final con su praxis política defienden y sustentan a la OTAN, la presencia de las bases, la permanencia de España en la OTAN. Y quería preguntarte un poco eso en plan de cómo es tu visión sobre qué nos supone como país formar parte de la OTAN, tener bases militares yanquis en nuestro territorio, la pérdida de soberanía que esto trae. ¿Por qué a causa de ello somos un Estado lacayo o vasallo? El carácter totalmente transversal de todos los partidos a la hora de participar de ello. Bueno, pues evidentemente solo tenemos que tirar de la historia y ver lo que supone para cualquier territorio ser un territorio conquistado por otro. Es muy sencillo, tienes que pagar tributos. Los tributos, como he comentado antes, tienen dos funciones principales. En primer lugar, enriquecer a la metrópoli, en este caso a Estados Unidos, y en segundo lugar, suponer un lastre para el país conquistado en cuanto a su propio desarrollo, porque evidentemente hay un porcentaje de tu riqueza que no puedes utilizar para desarrollarte, con lo cual España, al pagar esos tributos, que los paga de diferentes maneras, pero especialmente no solo en presupuestos de defensa, está condenada a no desarrollarse, es decir, a no ser un país mejor porque tiene esa dependencia de Estados Unidos. Pero es que además, históricamente, en todos los territorios conquistados hay una segunda desventaja, y es que hay unas élites que están normalmente aliadas con la metrópoli, con el imperio, que a cambio de lucrarse dentro del propio país, sostienen a ese territorio dentro del imperio. Esto ha sido así siempre, está siendo así siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que España siempre va a tener esas dos desventajas. Es decir, una gran parte de su presupuesto se va a ir a pagar el tributo a Estados Unidos y una gran parte de su presupuesto va a ser captado por estas élites a cambio de sostener al imperio. Con lo cual, España está condicionada a la hora de desarrollarse, a la hora de no ser una potencia en un sentido expansivo geopolítico, sino de desarrollarse, de evitar que en lugar de haber 2,5 millones de niños pobres, 11 millones de personas pobres en hogares haya menos, a la hora de desarrollarse y desarrollar tecnologías, etc. Es más, todo lo que aquí se pueda desarrollar en un sentido tecnológico es automáticamente captado por la metrópoli y por el imperio. Es decir, España, como país, al estar sometida a un imperio, no tiene ninguna posibilidad. Es decir, mientras estemos sometidos, no vamos a poder desarrollar absolutamente nada. Y evidentemente, una tercera desventaja, que España no tiene política exterior.
no tiene agenda geopolítica. A España le dicen, entrega el Sáhara a Marruecos porque Marruecos es también un territorio subordinado a mí y me interesa porque estamos teniendo una confrontación en el norte de África con Rusia y con China, y España entrega a Marruecos, o sea, entrega el Sáhara y entrega lo que le pidan que entregue. Es decir, si mañana llega a Estados Unidos, es así, aunque nos pueda parecer que es de otra forma. Mañana llega a Estados Unidos y llega un pacto con Rusia, por lo que sea, porque resulta que hay un cambio de gobierno en Rusia y el gobierno ruso que hay es pro-occidental y le interesa, y a cambio del apoyo Rusia exige Ucrania, y nosotros le entregamos a Ucrania. A todos esos que están muriendo allí, a los que estamos armando como carnaza para que desgasten a Rusia, se los ponemos en un lacito y se los entregamos. ¿Por qué? Porque al final aquí lo único que interesa son los intereses del imperio. España como tal tiene esas tres desventajas. Tributo, que además se tiene que entender como una forma de lastre, élites que nos están, por supuesto, extrayendo una gran cantidad de riquezas a cambio de mantener la sumisión del Estado español, y después ausencia de una agencia geopolítica. Has hablado antes de cómo hay, digamos, tres consecuencias del sometimiento de nuestro país a la OTAN, y una de ellas es el mantenimiento de unas élites, digamos, de alguna manera extractivas, ¿no? Que es ahí donde marcamos y entendemos cómo precisamente la permanencia en la OTAN es una cuestión de Estado que nadie se cuestiona. Es decir, desde Yolanda Díaz a Abascal, pasando por PP, PSOE y tal, todos los partidos del régimen, todos los parlamentarios están de acuerdo con aunque luego de boquilla alguno tenga que jugar el papel de antiimperialista y tal, al final, a la hora de verdad, a la hora de gobernar, todos fortalecen y fomentan que la permanencia del Estado español en la OTAN. Y yo creo que aparte de ser precisamente por lo que reciben a cambio, ¿no? Digamos, ese soborno puramente monetario o económico que pueden recibir a cambio, también hay que tener en cuenta un poco el papel que juega la OTAN, digamos, como de vuelta a la hora de como guardaespaldas del propio régimen. Es decir, hemos vivido aquí históricamente, bueno, aquí en toda Europa Occidental, históricamente recordamos la Operación Gladio, que fue una serie de redes de terrorismo neofascista en Italia, en España, en todos los países, organizada, financiada y todo por la CIA. Y al fin y al cabo la OTAN sigue jugando ese papel, un poco es también lo que ofrece también, aparte de todo lo que pide, ofrece un poco un respaldo en el día en el que a ti, como un sistema, como Estado, se te pongan las cosas jodidas, a lo mejor con revueltas populares, etcétera, no te preocupes que la OTAN va a venir a... Totalmente, pero es que además cuando consideramos a estas élites extractivas de alguna forma al margen del imperio, nos equivocamos, forman parte del imperio, forman parte de la OTAN, y evidentemente no es que defiendan los intereses de la OTAN, es que defienden sus propios intereses, porque si España no estuviera en la OTAN, si España fuera un territorio que pudiera desarrollarse de forma completamente libre, estas élites perderían su poder o tendrían el riesgo de perder su poder. Fijaros, la historia si es que basta leer historia para saber lo que está pasando ahora y lo que va a pasar, ¿no? Al final, cuando hablamos, por ejemplo, de la reunificación alemana después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética apostaba por una reunificación alemana, apostaba porque hubiera una Alemania unida. ¿Qué es lo que pasa? Que inicialmente Estados Unidos siempre consideró que una Alemania unida suponía un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque una Alemania unida y democrática podía votar a la izquierda. Es decir, podía votar a la izquierda y caer bajo la influencia de la entonces Unión Soviética. ¿Qué suponía eso? Perder el tablero europeo. Con lo cual, Estados Unidos, aunque esto nunca lo defendió públicamente, pero ha quedado constatado, Estados Unidos siempre estuvo en contra de la unificación alemana hasta que no tuvo claro que ésta se iba a producir bajo el paraguas de la OTAN. De lo contrario, Alemania no se habría reunificado nunca. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Vayamos al ejemplo español. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y tienen a un dictador, como es Franco, en una posición de extrema debilidad. Se acaba de vivir una guerra en un periodo de posguerra, es decir, en términos militares, conquistar España era cuestión, sobre todo porque ya estaban desplegadas prácticamente todas un contingente enorme en el que además podían haber participado incluso los soviéticos. Conquistar España habría sido cuestión de semanas, si hubiera llegado y no hubiera habido una rendición, porque aquello no tenía ningún sentido. Bien, la gran pregunta es, ¿por qué
esas democracias occidentales que defendían los valores democráticos, ¿por qué no entran en España? Claro, porque uno de los problemas es que si entras en España, tienes que entrar en España, eliminar a esa élite ultraderechista, fascista, y bueno, tienes que poner el régimen anterior, que era el régimen anterior, una república, y que los ciudadanos voten. Bien, claro, ¿cuál es el problema? Occidente, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, las potencias se plantean, ¿yo qué prefiero? ¿Una democracia en España que pueda votar a la izquierda, es decir, la misma lógica de la Alemania unificada, y pueda virar hacia la esfera de la Unión Soviética, o un dictador que me asegure que siempre va a estar bajo mi paraguas? Pues evidentemente prefiero un dictador. Y al final, ¿qué es lo que llega? Pues en el 53 firman un acuerdo con Franco y a partir de ahí se establece la sucesión de Juan Carlos y nos encontramos con una España sometida a la esfera occidental, ¿no? Es decir, nos encontramos al final, que es bastante importante, con que la lucha, cuando luchamos por nuestros derechos, sean los que sean, por nuestras libertades democráticas, cuando luchamos al final, que eso nos obliga a luchar contra el régimen o contra este sistema que ni es democrático ni se le parece, como tú has dicho, esa lucha contra este régimen, contra este sistema, y la lucha contra la OTAN son dos caras de la misma moneda. Porque no pueden tener una sin tener la otra. Efectivamente. Además, es una perversión mayor de todos los imperios que hemos vivido en el pasado, porque es un imperio no visible, es una lucha no visible. Antes, hace 150 años, cuando alguien estaba en un territorio en el que había un imperio y luchaba contra ese imperio, bueno, pues era evidente contra lo que estaba luchando. Al final nosotros no tenemos ni siquiera esa evidencia, ¿no? O de alguna forma ¿cómo denominarlo? Esa claridad, esa demostración de estás haciendo lo correcto, ¿no? Sino que es que al final nosotros estamos luchando contra una entelequia, estamos luchando contra algo que en la mente de la mayoría no existen. Es decir, antes, cuando había un ciudadano que luchaba contra un imperio, todos los que convivían con él sabían que estaba luchando contra el imperio. Estarían más o menos de acuerdo. Le apoyarían o no le apoyarían en función del miedo a las consecuencias, pero sabían lo que estaba luchando y lo que estaba haciendo, ¿no? Ahora eso no es así. Ahora aquellos que luchan contra el imperio ni siquiera tienen el reconocimiento de los ciudadanos en cuanto a que, bueno, mira, está luchando por todos nosotros. No. Es que ese todos nosotros no existe porque no creen que estén sometidos a un español. Tú le preguntas si forma parte de un imperio, si es vasallo, te va a decir que no. Te va a decir, no, yo soy muy libre, yo voy a votar cada 4 años. Sí, pero ¿vas a votar a quién? A quien te dice quién. Fijaros, un elemento que a mí me parece, bueno, absolutamente paradigmático del nivel de engaño de la ciudadanía y de lo que suponen los procesos electorales. Uno de los ejes de la campaña de las últimas municipales y autonómicas en España ha sido claramente EH Bildu ETA. Bien, las consecuencias de EH Bildu ETA han sido diferentes en España que en Euskadi, completamente diferentes. Es decir, en España, mentar a ETA, EH Bildu, ha supuesto una demonización de una serie de partidos, y en Euskadi no ha supuesto la demonización de esos partidos, sino todo lo contrario. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente hay dos realidades construidas con medios de comunicación completamente diferentes que afectan directamente a los ciudadanos y que afectan directamente a lo que piensan los ciudadanos. Vale, ya para terminar, has comentado un par de cosas a lo largo de la entrevista. Primero has dicho que, bueno, esto de que la izquierda no tiene un modelo, un proyecto de ejército. Y por otro lado, al principio, además, muy importante el caso de que si el ejército no funciona, o sea, si el ejército está podrido, es porque el país entero el sistema entero está podrido y la sociedad no lo permite, por así decirlo. Entonces, poniéndonos en una situación quizás un poco ideal, en la cual tuviéramos una sociedad y un Estado, digamos, sí, realmente democráticos, que funcionaran bien, y pudiéramos tener un ejército que fuera, digamos, ejemplar, un ejército que no fuera fascista, un ejército que no tuviera la impunidad que tiene, que no fuera corrupto. ¿Qué ejército crees cómo sería ese ejército que tú crees que una sociedad avanzada podría llegar a tener? ¿Y cómo se vincularía ese ejército con el pueblo trabajador? O sea, esa relación del ejército con sus propios conciudadanos.
Bueno, pues a ver, es muy importante hacer aquí un matiz. El tener un ejército mejor que el español, en el sentido que no sea un ejército corrupto, un ejército ultraderechista, un ejército en el que se produzcan abusos, acosos y agresiones sexuales con impunidad, en el que haya negligencia, no significa tener un ejército democrático. Es decir, cuidado, tendríamos un ejército como el alemán, que es capaz de expulsar a ultraderechistas, pero que sigue estando al servicio de la OTAN. Pero por lo menos podrían mirar a tu ejército y decir, bueno, mira, los que hay ahí son demócratas. Sí, son pro-occidentales y pro-OTAN, pero son demócratas. Es decir, bueno, por lo menos en el ejército no se acosa o se agrede sexualmente con libertad o no se cantan canciones neonazis en los cuarteles sin que pase nada. Es decir, por lo menos tenemos algo depurado. Pero eso no significa que estén al servicio de los trabajadores y que estén al servicio, estarían al servicio del capital, porque vivimos en sociedades capitalistas, ¿no? Entonces, al final, el problema es mucho más profundo. Pero sí es importante que lleguemos a esa regeneración, porque el ejército alemán puede ser usado contra la ciudadanía, desde luego, no me cabe la menor duda, pero es más complicado usar el ejército alemán contra la ciudadanía que el ejército español contra la ciudadanía, desde luego. Entonces, en la medida en la que avancemos, creo que convertir el ejército español, con los enormes defectos estructurales y sistémicos que tiene, en el ejército alemán, es un paso adelante, pero no es la meta. Esto me parece muy importante. Es decir, el paso es que dejemos de tener unos fascistas, agresores, acosadores sexuales de mujeres en el ejército. Sí, ese es un paso, pero con eso no basta. A partir de ahí hay que intentar concienciar. ¿Eso se puede hacer mediante el ejército? No. El ejército, creo que nos tenemos que conformar con llegar a esa meta, y una vez que lleguemos a esa meta, tenemos que transformar la sociedad para que ésta transforme al ejército. Esto es lo esencial. ¿Cuál es el problema? Que mientras, como estamos más atrasados que Alemania y que otros países, mientras que el ejército siga siendo el que es, no vamos a poder cambiar la sociedad, porque ese ejército no nos lo va a permitir. Entonces, debería de ser prioritario en la izquierda española cambiar al ejército. ¿Para qué? Para que podamos cambiar la sociedad. No al ejército, la judicatura, por supuesto los medios de comunicación. Es decir, hay una serie de pilares que hay que modificar y que no estamos modificando porque nos están dando unas cuantas migajas. Entonces nos creemos que porque podamos llegar y poner la ley del solo sí es sí, que me parece muy importante, cuidado, ya nos creemos que con eso hemos hecho todo. Y es como, no, mira, es que los pilares del Estado son los que hay que modificar. Hasta que no cambiemos los pilares del Estado, solo vamos a tener migajas que nos van a permitir, que nos permiten poner un ingreso mínimo vital, que al final después el propio Estado sabotea para que no sea efectivo. Pues eso es lo que te van a permitir. ¿Por qué? Porque hay unos pilares que son el ejército, la justicia, los medios de comunicación y las élites, que no se han modificado. Mientras tú no modifiques los pilares de la estructura, no vas a cambiar el edificio. Entonces, uno de los pilares fundamentales, ¿cuál es? El ejército, cuerpos policiales y, por supuesto, la Guardia Civil. Si no cambiamos esas instituciones, no vamos a cambiar el modelo. Pretender cambiar el modelo sin tocar esos pilares es un disparate. Entonces, creo que es una cuestión de prioridades, ¿no? Muchas veces, pues cuando Unidas Podemos llegó al gobierno, para mí, el haber entrado en una coalición me parece un error absolutamente terrible, pero no un error terrible en términos políticos, sino un error terrible en términos sociales. ¿Por qué? ¿Crees que te van a dejar realmente implementar una agenda social 2030? No, la van a sabotear. ¿Crees realmente que vas a poder poner un ingreso mínimo vital o una renta básica? La van a sabotear. El sistema se va a encargar de sabotearla. Si es que eso no va a poder llegar a la práctica. ¿Hasta dónde van a llegar las reformas del solo sí es sí? Pues a lo mejor le quedan 2 meses a esas reformas. Y si no les quedan 2 meses, da lo mismo, porque eso no se va a llegar a implementar. Fijaros, en estos 4 años, 5 años, se ha sacado una ley que no sé si al final ha sido refrendada, de ley de protección a los denunciantes de corrupción. ¿Y de qué vale eso? ¿Va a proteger esa ley a los denunciantes de corrupción? No. Entonces, ¿para qué vale una ley que no se va a poder ejecutar y que no se va a poder llevar a término? ¿Por qué? Porque el sistema la va a sabotear. Bien, entonces, si esto es así, el entrar al gobierno solo sirve de beneficio a los políticos que entran en el gobierno. A los demás no nos sirve de beneficio. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la agenda que teníamos que marcar? Lo primero, modificar esos pilares del Estado. Y uno de ellos es el ejército. Por eso digo que esa izquierda que no tiene, porque no tiene un ejército en mente, porque no tiene un modelo de judicatura en mente, lo único que dicen es, no queremos que haya fascistas. Sí, bueno, si todo eso está muy bien.
Pero ¿cómo conseguimos que no haya fascistas en la judicatura? Haz una propuesta de modelo judicial para reformar. ¿Hay una propuesta de modelo judicial? No. Hay el pataleo de siempre. No queremos que se gaste tanto en defensa, ya. Pero has hecho una propuesta de ejército para tener un ejército que no sea el que tenemos, pero que sea un ejército que pueda cumplir con unas funciones. ¿Le has explicado a la ciudadanía qué ejército quieres y por qué? ¿Y para qué? No hay un modelo. Entonces es como, bien, tenemos unas élites y queremos modificarlas. Vale, pero ¿cómo? ¿Hay un plan? No, hay medidas que de repente nos sentamos un día y decimos, ostras, las encuestas van muy mal. Pues venga, un impuesto a los ricos. No, eso no vale para nada, si es que no lo vas a poder llevar a la práctica. Y ni siquiera, aunque se apruebe legislativamente, logremos saber cómo se cumple eso. Entonces eso al final no vale para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una serie de pilares que antes tenemos que modificar. Si no modificamos esos pilares, no podemos cambiar la estructura y no podemos llegar a nada. Y esto como paso intermedio, nunca como meta. La meta no es democratizar la justicia, la meta no es democratizar el ejército, la meta es modificar este país, ¿no? Pues muchísimas gracias, yo no tengo nada más ya, así que muchas gracias por haberte prestado a esta entrevista y hemos terminado. Genial, pues muchísimas gracias a vosotros. Que sepas que claudicar no es una opción, es darle la razón al opresor. Y son los que viven del cuento desde hace tiempo.